Bendiciones para todos, mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Cecilia Castañeda, bendiciones, Yomi Red, Lorena Muñoz, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Bueno, me alegra que me escuchen, ahora sí. Vamos a hablar un ratico sobre el sínodo de Amazonía, lo que ha pasado, tanta confusión, tanta cosa que hay, cómo poder tener una certeza en medio de esta confusión que las hay. A ver, ¿por qué quise hacer este video? A propósito del video de la entrevista que tuve ayer con el hermano Rabasco, que me pareció muy interesante, aunque creo que cometí un par de imprecisiones. Bueno, una de esas ya la corrigió Gibran, me parece adecuado y es bueno corregir esto, no es por orgullo personal de decir yo no me equivoco, porque la intención debe ser siempre buscar la verdad. Y en eso uno tiene que decir, uy, me equivoqué en esto, entonces descartemos esto y miremos esto otro y recompongamos el mapa de la realidad. Entonces, no, aquí no se trata de una cuestión del orgullo y de quién tenga más la razón, sino, uh, eh, digamos, tomar de todos los aportes, analizar lo que ofrecen y ver que si es serio y contundente se puede incorporar a este mapa visionario. Ahora, hay cosas que también, pues por la premura y por el tiempo y porque tenía que presentar hoy un mundo de trabajos en la universidad, bueno, un mundo de trabajos, no, un mundo de letricas de griego con las cuales jugamos Scrabble en griego. Y bueno, ahí voy aprendiendo, todavía cometo algunos errores, o sea, puedo leerlo, uh, entiendo muchas palabras del griego, muchas, no, entiendo palabras del griego, tampoco voy a ser pues tan sobrador, escribir las letras bien, pero hay que, a veces cometo errores bobos a la hora de escribir, bueno, en fin, el hecho es que Beatriz Pineda, Dios te bendiga. Ok, entonces, bueno, yo me estaba pensando en algunas cosas que hablé con el hermano Rabasco ayer y que pienso que, por ejemplo, podría aclarar un poco más. Ayer dije que de pronto podríamos saber qué iba a pasar si iban a hacer esa supuesta, bueno, esa falsa iglesia en medio de nosotros a partir del sínodo de la Amazonía, perdón, del documento post-sinoidal. Pero pues me olvidó el pequeño detalle que todavía falta el sínodo de Alemania. Entonces creo que esto va por dos etapas y creo que pues ya en el sínodo de Alemania sí ya tendremos una idea clara y concisa de lo que va a pasar. Pero más allá de esta situación hay una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque ayer hablamos de los que estaban entre, digamos, del lado tradicionalista ultranza, o bueno, tradicionalista, y de los que son exageradamente liberales, modernistas, ¿ya? Que hay una lucha y que todo el pueblo está en medio. Claro, obviamente hay más teologías, hay más formas de desarrollar, de predicar, de evangelizar que están funcionando, sí, es lo que nadie dice. Entonces, que sí están funcionando, pero pues que no se han metido muy de lleno en esta pelea de estos extremos porque pues ellos ya están dando resultados. Eh, Pongamos el ejemplo de la renovación carismática, de grupos marianos, de Juan 23, bueno, en todos los grupos hay problemas y todo, pero se está logrando la evangelización, se está aumentando, digamos, la cobertura, la formación, vamos paso a paso, tratando de correr lo que más se pueda, pero con todas las limitantes que tenemos de tiempo, de recursos, no de recursos de pronto tecnológicos, bueno, ahí estoy bien,
pero más en el sentido de recursos, de poderle dedicar más tiempo y poder tener más conocimiento en algunos campos que podrían ayudar más a la evangelización y que por falta de tiempo no puedo estudiar y no conozco. Y, bueno, en fin, pero eh, creo que hay una esperanza en medio de toda esta confusión y esta oscuridad. Muchos dicen, bueno, los de la izquierda dicen que las palabras del Papa Francisco, lo que él dice quiere decir X cosa. Y por otro lado, los del otro bando, el tradicional, dicen que no, que lo que dijo el Papa Francisco es tal otra. Dejemos por fuera a los vacantistas, que eso es otro cuento. Hablemos de personas que están en comunión con la iglesia de Jesucristo. Um, ahora, ¿cómo saber realmente qué es lo que dice y enseña el Papa? Y ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo entender? Yo veo a veces al Papa como un Moisés. Moisés, bueno, tuvo que asumir un puesto de autoridad, pero digamos que su voz, digamos que en el caso de Moisés tenía cierta pena, ¿ya? Y él no quería hablar directamente contra el faraón, ¿ok? Digamos que yo veo en el Papa Francisco también como un Moisés por su voz, no por su carácter, sino por su voz. Y creo que él ha utilizado como su voz, ¿sí?, a un Aarón, o sea, alguien que predicaba, que decía lo que Moisés le decía al oído. Y resulta que el Papa no tiene un Aarón, tiene 1000 Aarones. O sea, 1000 personas que predican lo que el Papa cree y dice y cuál es el sentido de lo que él predica. 1000 personas en el mundo. ¿Quiénes son estas 1000 personas? Pues obviamente los misioneros de la misericordia. Aquí tenemos en América, creo que 2 o 3 sacerdotes que son misioneros de la misericordia. Ok, no, la verdad no sé cuántos sean, pero lo que sí les puedo decir es que el misionero de la misericordia que más sigue el pueblo de América o latinoamericano o en algunos casos hispanohablante, ¿sí?, tiene nombre propio. El misionero de la misericordia que más seguimos las ovejas se llama el padre Luis Toro, misionero de la misericordia designado por el Papa Francisco. O sea que lo que dice el padre Toro es la voz del Papa Francisco. Ahora, sobre la pregunta de por qué el Papa Francisco a veces parece permisivo un poco con este lado modernista, pues, de este grupo de personas que tiene una teología supremamente extraña y no es propia del cristianismo. Pues, a ver, él es el hermano mayor, ¿ok? Él es el sucesor de Pedro y como tal su máximo deber es evitar un cisma, una pelea, ¿ok?, entre hermanos. Y por tanto él ha dejado que hagan unas cosas, pero también para que la gente se dé cuenta de lo que ellos piensan y y que ellos vean también cómo la gente reacciona ante sus propuestas, sin él decir absolutamente nada. ¿Ok? Y él trata de mediar, porque es que esto no es tan fácil como decir, usted es hereje, excomulgado y se va. No, así no puede ser la cosa, o sea, es una cuestión muy delicada, porque precisamente
lo que eh, es- lo que estamos, o sea, debemos estar es en unidad, unidad. Los protestantes se mueren de la risa hoy en día de ver la situación grave y a nosotros sí nos preocupa. ¿Por qué razón? Porque ellos están acostumbrados a la división. O sea, pues es normal que yo, pues lo que cualquier oveja, el día de mañana no esté de acuerdo con el pastor, se pelee, tenga un garaje a su disposición, cómprese unas sillas y él se monta como pastor y no pasa nada, y no pasa nada con el pastor. De pronto pelearán si el tipo logra llevarse algunas ovejas de la iglesia de él, pero si no, hasta el pastor le manda saludos y todo y que le vaya bien. ¿Ok? Para ellos no es escandaloso la división, para nosotros sí. ¿Sí? Entonces, por eso el Papa ha tratado de ser un poco mediador y un poco flexible entre hermanos que no, digamos, que no se quieren sentar a dialogar y a escucharse, eh, que hay razones de un lado y razones del otro, pero en vez de seguirse acusando, porque no se sientan a construir juntos, a ver qué se puede, qué puede salir de esto, o sea, hacer una tesis, una antítesis y una síntesis, tan sencillo como eso. ¿De qué? De las ideas. Pero bueno, como les digo, mientras sigamos en esta licuadora gigante que el diablo ha puesto contra el Papa y a sedevacantistas, a sus grandes aliados, los que eran los modernistas, o sea, tanto los más ortodoxos o los más cismáticos como los sedevacantistas y los mismos, eh, ¿cómo se dicen? Los modernistas, todos están ahora contra el Papa. ¿Quiénes estamos a favor del Papa? Pues aquellos que de una u otra forma seguimos y estamos atentos a lo que dicen sus misioneros de la misericordia. Bueno, en este caso yo vivo muy atento de lo que dice el padre Luis Toro, ¿ok? Entonces, por eso tengo como esa tranquilidad, porque lo que dice el padre Luis Toro es lo que dice el Papa. Por eso el Papa lo designó como su misionero, directamente. Él es la voz de nuestro pastor Max. Entonces, cuando empiezan rumores de un lado, del otro, que inventos, que los de la Amazonía, sí, 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 que los sedevacantistas, que los ultraconservadores, etc., etc., y que todos dicen, no, Papa Francisco quiso decir esto, no, él quiso decir esto, él quiso decir lo otro. Vaya a la fuente, vaya al Padre Toro, vaya al Padre Toro que deja bien clarito lo que el Papa dice, a lo que el Papa se refiere. Es así de sencillo. Bueno, por otro lado, entonces quiero compartir hoy un poco más con ustedes. Perdón, vamos a mirar el navegador. Ok. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes hoy esta cosita de la Amazonía. Vamos a poner esto más pequeño. Pim, 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 pim. Y vamos acá a insertar ok, vamos a estirar esto un segundo y les voy a mostrar algo muy interesante. Como ustedes saben, yo estoy estudiando en una universidad, pues que tiene un alto corte, un claro corte modernista. No todos los docentes, no, hay docentes de sana doctrina, de una sana ortodoxia, y que de alguna forma se puede hablar de un sano modernismo. Ojo, hay un sano modernismo, sano, pero
hay que mirarlo siempre todo con lupa para no confundirlo con el modernismo que nos tiene ahorita de cabeza en la iglesia. Entonces, bueno, les voy a ampliar la pantalla y les voy a seguir narrando, pues, cómo es la cosa. Anoche yo tenía que presentar un trabajo sobre los métodos de lectura bíblica, ¿no? Y resulta que entre esos métodos, bueno, hubo muchos. Yo escogí un método que es el de las periferias LGTBI. Son métodos supuestamente de distintas teologías modernistas. ¿Ok? Entonces miré la de la teología LGTBI y realmente todo lo que uno mira siempre es como el mismo discurso trasnochado de opresor, el oprimido, el panorama desolador, que el oprimido es perseguido y que el oprimido debe liberarse de su opresor, acabar con su opresor y bueno. Y todo eso aplicado a la mujer, a la teología de la mujer, la teología esas se las voy a mostrar, la teología de la mujer. Es una cosa, no sé cómo llamarlo, espeluznante. Bueno, es teología feminista. Y ahora les voy a mostrar esta que es la teología, el método de lectura de la teología indígena. ¿Cuál es la teología indígena? Pues la teología indígena es la que se estuvo manejando en el Congreso, en el Sínodo de la Amazonía. ¿Okay? Este método o esta visión fue creada en el año 2017, más o menos. Por lo menos el método de lectura de interpretación fue creado en el año 2017, o sea, 2 años antes de este sínodo. O sea, estaba bien ya como estableciendo las bases de lo que iba a hacer este sínodo. Y dice así, se los voy a leer, ustedes también lo deben estar viendo. Recorremos un camino. Desde esta perspectiva de Dios que crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, entramos a hacer lectura que nos ayuda a cada uno a tomar conciencia de nuestra labor como discípulos y misioneros del Señor. Esperanza Ruiz y hermana Gita Paredes. Bueno, estas son como las autoras, esta es la que habla y esta es como la autora, o algo así, es gente rara. Bueno, entonces dice así. Esto es una presentación de lo que ellos ya habían establecido en 2017, lo que iba a ser la teología indigenista, ¿ok? Para que ustedes entiendan qué es lo que propone, lo que proponían las personas que llegaron, qué mentalidad tenían, con qué mentalidad llegaron al sínodo. Entonces, dice así, el cristianismo llegó a Villayala con la expansión colonial como una imposición del dominio occidental. Para argumentar el hecho, Juan Ginés Sepúlveda escribe un tratado sobre justas causas para la guerra contra los indios. Sí, Juan Ginés fue un tipo teólogo, un tipo que se dedicó a hablar de cosas aristotélicas por allá y filosóficas. Y él escribió un tratado de eso, pero pues él era filósofo, era investigar esas cosas. Parece que era religioso, era controvertido por esa publicación. El tipo era medieval, pero lo que sucede es que, ¿dónde está la mentira? Que el tipo escribió esto, pero ellos muestran, los de la teología de la liberación, versión indigenista, o teología modernista, versión indigenista, les muestran como si Juan Ginés fuera el papa, o sea, como si Ginés fuera un papa que hubiera ordenado a los sacerdotes y a los conquistadores a arrasar y a la fuerza evangelizar a los indígenas. O sea, ahí tuercen totalmente la historia. Esto se llama falacia de autoridad. Presenta a una persona X que escribió una cosa entre muchas, ¿sí? Y la muestran como si fuera la máxima o una gran autoridad eclesiástica que dio una orden.
Nada más lejos de la realidad. Es una mentira, fue un tipo que escribió y ya, se acabó. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Escribe un tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios y escribe otras miles de otras muchas cosas y otros temas que nada que ver, o sea, que les da derecho con que los españoles imperan sobre los bárbaros, los inferiores, crueles y casi monos siervos de los demonios. Claro, pues esa era su mentalidad, pero no era la mentalidad de la iglesia, ahí está la falacia. Ahora veamos lo que sigue exponiendo. Desde este argumento, el español, vamos a ver quién es el opresor, porque recuerden que en todo discurso marxista hay un opresor y un oprimido, ¿ok? Y hay una estrategia de liberación contra el opresor. Entonces, dice, desde este argumento, vamos a mirar quién es el opresor. El español es considerado hombre civilizado, adulto, varón, el que pone el orden, el espiritual, el que impone la racionalidad. Y el oprimido, ahora viene el oprimido. Eso es que es una fórmula, pero tienen el molde y simplemente lo van poniendo en distintos rasgos de la sociedad, pero es la misma mona con distinta bata, así de sencillo. Ahora dice, el indio es visto, vamos a ver el oprimido, como mujer, niño, hijo, animal, identificado con la materia, el cuerpo y el apetito. ¿No? Con todos estos antecedentes se va creando un clima de resistencia indígena, resistencia contra el poder colonial, haciendo una opción clara de muchos misioneros a favor de los más despreciados, poniendo una evangelización liberadora. ¡Viva! 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 Yo milité varios años en la izquierda y vengo de una universidad pública de izquierda, la Universidad Nacional. Entonces me sé estos cuentos, pero así calcaditos. O sea, yo puedo hacer una teología hasta de las empanadas si se me da la gana, ¿sí? Con esta misma técnica, donde yo puedo mostrar que la empanada es la oprimida y yo que me la voy a comer soy el gran opresor. Y que la empanada tiene que estar hirviendo para luchar contra mí en esa fuerza liberadora que evita que yo me la coma. Más o menos, pues, acabo de crear la teología de la empanada modernista. Así de sencillo. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar, dice, de ahí surgen dos expresiones principales. La resistencia india que mantuvo su identidad en el silencio de la clandestinidad en las montañas y las selvas. Bueno, esto suena más como el cuento protestante, de la mitología protestante, donde dice que cuando Constantino dejó de perseguir al cristianismo e instauró el cristianismo oficialmente en el imperio, que los verdaderos cristianos cogieron su reina Valera y se fueron a vivir escondidos en las montañas, en los bosques, hasta que apareció Lutero y salieron a la luz. Mitos, mitos. Es el mismo mito, pero en vez de ponerle a los protestantes del siglo IV, que no existían, ¿no? Guiándolos con sus Biblias Reina Valera, que no existían porque no existía la imprenta, ¿no? Y apenas estaba estableciendo el canon y no se conseguían Biblias en las tiendas porque no existía la imprenta, no se podían hacer libros sino solo a mano. A ver, entonces este es el mismo cuentico protestante. Entonces, en vez de poner los protestantes que van a las montañas, ponen a los indios. Dice que mantuvo su identidad en silencio, en la clandestinidad, en las montañas y selvas. Mentira, los indígenas siempre han vivido en lugares ahí por miles de años, nadie los ha movido de ahí. Sí, en fin.
y la resistencia india que mantuvo su identidad en el diálogo con la misma religión cristiana. O sea, miren, que el bueno, o sea, el indígena, el oprimido, mantuvo su identidad en diálogo, él es el bueno, hasta con la misma religión cristiana. El indio es el bueno, el cristianismo es el malo. Pero y verá, ¿qué surgen de estas dos expresiones principales? O sea, de estas herejías y de estas mentiras históricas, no, ¿cómo se les dice? Anacrónicas, mentiras anacrónicas, además. Dice, surge la teología india, la teología india cristiana, ¿no? O sea, una teología sin Cristo, teología india. Póngale ojo, vaya abriendo los ojos un poquito más. Empecemos. Pistas, teología india. ¿Mm? Pachamama. Y la teología india cristiana. Pachamama, Virgen María. Y también surge la teología afroamericana. Cuenta aparte. Es otro día. Deje así. Como dicen en mi país, deje así. ¿Cuál es la teología afroamericana? Se las voy a resumir otra vez, como siempre, en el cuento del opresor y el oprimido. El oprimido es el hombre afrodescendiente que viene de África, explotado por el hombre blanco, y que en su lucha de emancipación logra liberarse, pero sigue siendo discriminado por el hombre blanco, europeo y norteamericano, que muestra su superioridad, no sé qué, y que ante todo el pueblo negro debe buscar su liberación, resistiendo a la opresión del hombre blanco. La misma mona con distinta bata. Ese es casi como, ustedes han visto esos moldes que uno pone en la nevera, les echa agua y los pone en el congelador, y usted después los saca y salen hielitos todos con la misma forma, pero son hielos distintos. Esto es la teología de la liberación del modernismo. El mismo molde para todos. Usted mete aquí mujer, mete lo que se le dé la gana. Teología de la empanada. La mete en el congelador y media hora y sale una nueva teología. No es la misma lógica. Bueno, ahora dice, ojo, Dios es siempre mujer varón. Mujer varón, o sea, trans. Ojo con eso. Dios no tiene sexo. Dios no tiene sexo. Bueno, Jesucristo, hombre, sí, el encarnado. Pero el Padre y el Espíritu Santo no tienen sexo. ¿Okay? Jesucristo tiene sexo porque se encarnó. Pero, en fin. Deje así. Bueno, está mal escrito además. Es importante resaltar la lucha indígena por su vida, su cultura y religión. Lucha por su religión en contra, ojo de que, en contra de que, o sea, la religión de ellos es la oprimida. Vamos a ver quién es el opresor. En contra de la dominación colonial. Fue una lucha donde se integró la realidad de la mujer y la naturaleza. Bueno, no sé en qué cuentos viene la mujer en esto, pero lo acaban de meter a las patadas. En fin, aquí se pone más lindo aún. La Pachamama. Ay, Dios mío. Me va a dar, bueno, ayer cuando lo vi, les juro que estuve a punto de irme de espaldas y desnucarme, porque casi me muero cuando leí esto. La Pachamama. Desde la identidad de ambos, hombre-mujer, surge la unidad con la naturaleza,
Ush, porque ella también es mujer varón. ¿Se dieron cuenta? Aquí dicen que Dios es siempre mujer varón. No dice varón mujer, no. Mujer varón. ¿De dónde sacan eso? Mujer varón. En fin. Pero acá dicen, ojo, porque la naturaleza también es mujer varón. Y la tierra es la madre tierra. Y en ella está la plenitud de Dios. ¿Ah? O sea, está diciendo que la Pachamama es Dios. Es Dios. Mírenle la lógica, lo que está diciendo acá. Desde la identidad de ambos, ¿sí? Hombre y mujer, recuerden que en el anterior muestran a Dios como mujer-hombre. Dice, desde la identidad de ambos, hombre y mujer, surge la unidad con la naturaleza. O sea, el hombre y mujer, naturaleza. ¿Por qué qué? Porque ella, quien la naturaleza, también es mujer varón. Mujer varón. Mujer varón dice aquí, mujer varón. ¿Qué dice en la siguiente? Mujer varón. Dios es mujer varón y la Pachamama, la naturaleza, es mujer varón. Y la tierra es la madre tierra. Y en ella, o sea, en la madre tierra, ¿sí? En la mujer varón, y en ella está la plenitud de Dios. O sea, que está diciendo que la Pachamama habita la plenitud de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice Colosenses 2:9? Dice que es en Jesucristo, hombre, donde habita la plenitud de la divinidad de Dios. Es en Jesucristo, hombre, donde habita la plenitud de la divinidad de Dios, no en la Pachamama. Yo la vez que le reclamé por el escrito emojis a mi profe, no debía hacerlo. O sea, realmente es que cuando yo leo estas cosas, el celo del evangelio me consume, o sea, como que me da una ira y yo no estaba atacando a mi profe, o sea, pero sí estaba cuestionando fuertemente sus ideas y creo que se sintió atacado, pero mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Mire lo que está diciendo este texto, que la Pachamama es Dios. Esto es la teología indigenista que estaba en el Sínodo de la Amazonía, que viene desde el 2017. ¿Ok? Bueno, dice así, conciencia de unidad. ¿Se acuerdan lo que dice Jesucristo en Juan, creo que es capítulo 17, donde dice, yo te pido por ellos y por los que han de venir, para que seamos perfectamente uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos en mí sean también perfectamente uno con nosotros. Eso es lo que dice Juan 17. Ahora, ¿qué dice aquí? Conciencia de unidad. Crece la unidad cultural, indígena, negra y mestiza, de género, mujeres, feminismo, ¿no? Y de la naturaleza, tierra, cuerpo, cosmos y medio ambiente. Parsi. Bueno, a veces me gusta hacer payasadas, pero esa es la idea. Miren, esa es la unidad. Feminismo, tierra, cuerpo, cosmos y medio ambiente. Parce. Este movimiento de liberación es un movimiento del sur, es decir, un movimiento espiritual, sí, movimiento espiritual sí,
pero no del Espíritu de Dios. Es un movimiento de quién sabe de qué espíritu. Es un movimiento espiritista. Sí, los católicos tenemos espiritualidad y muchos, no voy a generalizar porque no conozco el corazón de los hombres, pero muchos tienen espiritismo. Esto es espiritismo, es otra cosa que nada que ver. Es decir, un movimiento espiritual porque es pobre en tecnología. Pobre. Pero rico en espíritu, en humanidad y en cultura. ¿En cuál espíritu? ¿En cuál espíritu? En el espíritu de la Pachamama, que para ellos es Dios. ¿No? Ok. Vamos al siguiente punto de estas diapositivas. La Biblia y el indígena. Dice así, a pesar de la conquista, ellos empezaron a leer la Biblia de manera diferente. Libre interpretación de la Biblia. O sea, recordemos que la teología de la liberación y el modernismo no solo están en el catolicismo. Buena parte del protestantismo también está contaminado de eso. Señores protestantes, no se rían de a mucho. Bueno, el problema allá no es problema, porque allá cada uno forma su iglesia de la teología de la liberación, su iglesia del modernismo, su iglesia del evangelio de la prosperidad, su iglesia de la falda pantalón, su iglesia del rapto, su iglesia de que hay que hacer, de los salvos siempre salvos. Sí, entonces, para ellos no es nada raro, pero para nosotros sí es complicado. ¿Okay? Entonces dice, la Biblia era indígena, a pesar de que la conquista y ellos empezaron a leer la Biblia de manera diferente, y hoy existe una hermenéutica india donde se valorizan las semillas del verbo. Vamos a ver qué es eso. Dios que crea y persevera, y preserva, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer. Oración, ¿a quién? ¿Qué cita bíblica es? ¿Será de Juan? ¿Será de Pablo? ¿De Pedro? No. Oración a Viracocha. Oración a Viracocha, una diosa indígena. Creo que es la diosa del agua. En fin. Nada que decir. Vamos a la siguiente. Antes de vomitar. Dice, ninguna hermenéutica funciona si no tomamos en cuenta de este lugar del espíritu en la historia. Solamente desde los pobres y oprimidos, desde el indio, otra vez vienen los oprimidos, ¿no? La lista de los oprimidos. Desde el indio, del negro, desde la mujer, el joven, podemos restaurar el espíritu. Restaurar el espíritu. ¿Cuál espíritu van a restaurar? Porque el Espíritu Santo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, porque Él es Dios. Entonces, ¿qué espíritu van a restaurar? El de la Pachamama, el de Viracocha, el de todas estas divinidades indígenas. Ay, ¿ustedes han visto en toda esta exposición alguna cita bíblica? Porque yo creo que no he visto ninguna. Sigamos. Entonces no sé qué tiene de teología. En fin. Dice, escúchame, respóndeme, has querido por muchos días hasta la edad en que deba encanecer. Eso no sabe quién lo dijo. ¿No? En fin. Dentro de la hermenéutica, tomar en cuenta estas prioridades, ¿no? Pues la forma de abordar la Biblia. ¿Cómo tiene un indígena que leer la Biblia? O sea, no es como cualquier persona. El indígena tiene una forma que ellos están dictando paso a paso sobre qué es lo que el indígena debe buscar en la Biblia. Pongan atención. Prioridad de la vida sobre la Biblia.
salvar la vida de los que queremos evangelizar. Bueno, o sea, dice prioridad del presente sobre el pasado. Okay. Entonces, acá dice priorizar, ¿qué? Prioridad de la vida sobre la Biblia. La primera está la vida por encima de la Biblia. Salvar la vida de los que queremos evangelizar. O sea, ¿acaso la Biblia atenta contra la vida? Ojo, ojo. Miren lo que dicen, prioridad de la vida sobre la Biblia. O sea, están infiriendo que la Biblia de por sí misma agrede, es agresiva contra la vida. Luego sigue prioridad del presente sobre el pasado. Lo primero es la experiencia de Dios en la espiritualidad actual de los pueblos indígenas. O sea, aquí no hay que evangelizar nada. Lo que importa es la espiritualidad que los indios, que los pueblos indígenas tienen actualmente. O sea, lo que creen ahora. Eso es lo que importa. O sea, el evangelio, ¿qué van a evangelizar? No entiendo. Bueno, vamos al siguiente. Prioridad de la revelación de Dios sobre el texto bíblico. Ahora, ¿esto qué significa? Revelación personal. ¿Okay? No importa ojo, si lo que yo digo que Dios me reveló va en contra de la Biblia. Ojo, prioridad de la revelación de Dios sobre el texto bíblico. O sea, lo que Dios me revela a mí es más importante que lo que diga la Biblia. No sé qué decir, la verdad tengo el estómago revuelto. ¿Ok? Dios escribió 2 libros. Bueno, Dios no escribió libros. En fin. El libro de la vida y el libro del cosmos, la creación. Bueno, sí, digamos que él escribió el libro de la vida, vale. Pero esto de que dice, ojo. Dios escribió 2 libros, el libro de la vida que es el cosmos, la creación. ¿Okay? Entonces Dios escribe en el cosmos, nos habla en el cosmos, en la creación. Por eso hay que conectarnos con el cosmos, paz. Bueno, y dice, y el otro, el secundario, ¿no? Primero el libro de la vida, que es el cosmos, la creación. Y luego el libro secundario. Veamos cuál es el libro secundario. El libro de la Biblia. Libro de tradición cultural y religiosa indígena. ¿Qué le pasó a esto? Libro de tradición cultural y religiosa indígena. Discutible, rescatable, pero depende cómo se mire. Lo único, tristemente o paupérrimamente sensato que he leído hasta ahora aquí. En fin. Prioridad del sujeto intérprete indígena sobre el evangelizador o biblista profesional. O sea, es como el indígena entiende la Biblia. O sea, a él no hay que guiarlo. Es como el que coja la Biblia y lo que él entienda, eso es lo que vale. Punto. ¿Sí? Entonces, no hay que darle prioridad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Libre interpretación de la Biblia. Que nadie nos venga a evangelizar, no nos venga a enseñar el magisterio, no nos venga a enseñar lo que cree la Iglesia de Jesucristo. Simplemente tírenle la Biblia a los indígenas y que ellos la lean y ver qué sacan de ahí. Eso con la Pachamama y eso, todo eso va a salir algo maravilloso. Como yo, moñito. Aténgase y no corra. Como dice
Alguien que quiero mucho dice, seguro mató a Confianza o yo. En fin, para concluir, gracias a Dios, la influencia de otras culturas y religiones, como la experiencia creciente de la persecución y del martirio, hicieron eclosionar la esperanza de una resurrección de los muertos. El hecho es que las experiencias humanas no son repetibles y siempre está al acecho la novedad, tanto en la vivencia misma como en la expresión por el lenguaje. Fin. Uy, me van a perdonar, hermanitos, ¿sí? Me van a perdonar. Yo dije que les iba a mostrar el de la mujer, ¿sí? Pero creo que esto ya es demasiado para mí por hoy. No sé ustedes, pero para mí ya es más que suficiente lo que acabo de leer. En otra ocasión hablaremos un poco, me hubiera gustado que ustedes preguntaran algo, qué opinaban, qué inquietudes tienen, pero espero que este video les dé un poquito más de luz. ¿Quién y quiénes son los modernistas y qué es lo que predican? ¿Ok? ¿Cuál es su evangelio? Creo que, y bueno, ¿y qué solución hay para mirar en este mar de confusión? Sigamos como hacen muchas ovejitas. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Y a quienes siguen? Todas esas ovejitas sedientas y hambrientas hoy en día, para que les enseñe, para que les alimente. Al Padre Toro. Entonces no le demos tantas vueltas. Tratemos de seguir al Padre Toro, escuchar lo que Él dice y lo que Él dice, como Él lo predica, es lo que el Papa quiere que hagamos. Punto. Y es lo que el Papa cree y lo que el Papa dice. Nada más. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video. Yo sé que es sábado, que no muchos, bueno, ojalá les guste este video. Si les gustó, compártanlo, coméntenlo. Y si les gustó, pues denle like. Si no, pues denle manito abajo. Pero haga algo, comente, muévase, opine, despierte. Bueno, hermanitos, no siendo más, yo los dejo. Muchas bendiciones y hasta la próxima.